Buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan y nos acompañan en esta nueva sesión de Entrevista Pares. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy contamos con la presencia de Luz Marina Monzón. Ella es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano. Luz Marina, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Charlie. Para mí es un gusto poder estar hoy hablando con ustedes y poder compartir algunas cosas que sean de utilidad, ojalá para quienes buscan a sus seres queridos. Gracias. Entonces comenzamos con la siguiente pregunta que le da el título a este espacio. La pregunta es, Luz Marina, ¿por qué la desaparición forzada no es un hecho del pasado en Colombia? Bueno, Charlie, no es un hecho del pasado y lo primero que habría que decir que lamentablemente, inaceptablemente, no es un hecho del pasado. ¿Por qué? Porque las personas las siguen desapareciendo en distintas partes del país hoy. De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, al menos es desaparecida una persona cada 4, o sea, cada 4 personas es desaparecida una persona. Entonces, ¿eso qué significa? Que una persona que hace parte de nuestra sociedad deja de serlo sin ningún rastro. Pero además, que hay una familia que entra en angustia, que su proyecto de vida se cambie para siempre. Hay unas cifras precisamente hablando de ese tema. Más de 120.000 personas fueron desaparecidas durante el conflicto armado. Como nos recuerda Luz Marina, hoy, cada 4 días, es desaparecida una persona en el país, desde la firma del acuerdo de paz. Una persona cada 4 días es desaparecida en Colombia en razón o en un hecho relacionado con la violencia armada. Luz Marina, ¿cómo acompaña la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a los familiares de estas más de 120.000 personas que están viviendo este drama tan profundo de la desaparición forzada? Bueno, Charlie, primero creo que es importante hacer un matiz en que las personas desaparecidas no necesariamente están asociadas a actores armados en términos del conflicto armado. Incluso pueden desaparecer sin que sepamos, es decir, en contextos urbanos, donde aparentemente no hay pista de que esto esté relacionado con el conflicto. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo en términos de Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en la medida en que las instituciones no actúen de manera que prevengan las graves violaciones a derechos humanos, una grave violación como la desaparición forzada, que en un contexto de masividad es un contexto de crimen de lesa humanidad, si las autoridades y el marco normativo no logran garantizar esos derechos, y eso significa que cada día desaparecen personas o cada 4 días desaparecen personas, eso significa que el Estado de Derecho está cuestionado en cuanto a su fortaleza. Primero eso. Lo segundo, quisiera decirles lo siguiente. La unidad ha sido encargada dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, que es el sistema encargado de contribuir de manera integral y complementaria a la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Ha sido encargada de la tarea de encontrar a los desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Entonces, la unidad tiene una tarea que es hacerlo de manera distinta a como se ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es la manera distinta? Lo hace humanitaria y extrajudicialmente. Y con esto me voy aproximando a la pregunta. ¿Eso qué significa? Que un abordaje, una búsqueda humanitaria implica que la búsqueda se hace con y para las víctimas. Entonces nosotros tenemos una metodología
que también se ve reflejada en la estructura de la unidad, que da un lugar muy importante a un componente de abordaje que es el de la participación. Entonces hay un equipo de personas que hacen parte de la unidad, que están a nivel central, pero también hacen parte de los territorios, que tienen una tarea que es la siguiente: apoyar la investigación para la búsqueda de los desaparecidos, facilitando la participación de las víctimas en ese proceso de búsqueda. Es decir, facilitando que las personas puedan contar lo que quieren contar, facilitando que podamos comprender y conocer verdaderamente cuáles son las necesidades de las víctimas en este proceso de búsqueda, facilitando poder escucharlas. Esto es supremamente importante en términos reparadores. Escucharlas sobre qué es lo que esperan hacer dentro de ese proceso. ¿Cuáles son las necesidades que tienen para sentirse parte del proceso de búsqueda? Entonces, hacemos trabajo de pedagogía sobre todas las etapas de la búsqueda, sobre todo con temas que son tan técnicos que a veces los familiares quedan excluidos porque no pueden comprender de qué se trata ni comprender del todo por qué se demoran tanto los procesos. Ese es lo que yo diría. Entonces, los equipos nuestros son equipos que en el territorio están conformados por una persona que es experta en recolección, gestión de la información, pero también una persona que sabe trabajar con las víctimas y que facilita el diálogo de las víctimas para que el proceso sea reparador. Tiene que procurar que el proceso de búsqueda sea reparador a través de todo esto que acabo de decir. Me voy a detener, Luz Marina, por lo que ha dicho en dos aspectos. Uno, ¿qué instituciones se articulan en el accionar de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas? Por una parte. Y por otra parte, me gustaría también preguntarle qué papel desempeñan los relatos de los familiares, de los seres queridos, de las personas desaparecidas en la reparación y en la, digamos, en el accionar de la unidad de búsqueda. Bueno, es muy importante esas preguntas, Charlie. Muchas gracias por ellas. Mire, la unidad tiene la competencia completa de poder iniciar o apoyar un proceso ya en marcha de la búsqueda de los desaparecidos. Esa competencia va desde hacer la investigación para poder enrutar hipótesis que nos digan dónde pueden estar las personas desaparecidas y poder desarrollar acciones para ir a recuperarlas. Por eso la unidad tiene también un equipo que es forense, que es el encargado de ir a recuperar o a explorar los lugares y determinar de qué manera vamos a encontrar o hallar los cuerpos si es que ese es el escenario. Si es un escenario de una persona viva, pues este equipo tendrá que apoyar todo el proceso de verificación de la identificación. Eso por un lado. Entonces, la tarea de fíjense que yo dije apoyar la identificación. No dije hacer la identificación. ¿Por qué? Porque el decreto plantea que la unidad tiene que articularse con el Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, de manera necesaria, hay una articulación entre el Instituto de Medicina Legal y la unidad para hacer esta tarea en concreto. Pero como parte del sistema integral, la unidad debe actuar de tal manera que las acciones que realizan los otros dos mecanismos puedan concurrir a fin de satisfacer de manera integral los derechos de las víctimas. Entonces, este es un desafío gigantesco, pero en este momento lo que estamos yo siento que es de esa manera, hemos ido aprendiendo a encontrar esas oportunidades, porque en general el Estado no funciona de esa manera. Cada uno tiene su tarea aparte y no se relaciona. Entonces, el sistema integral, nosotros en este momento, ¿qué estamos haciendo? Y esa es otra institución con la que nos articulamos y con la Comisión de la Verdad. Entonces, con la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que hemos venido haciendo es construyendo un aprendizaje, un camino de aprendizaje y de colaboración fundamental. ¿A través de qué? A través de los casos abiertos que hablan de secuestros y de personas que están desaparecidas, de reclutamiento, de ejecuciones,
pero también de casos que tienen que ver con territorios. Entonces, esa información que se recolecta en esos casos es información que se nos entrega a nosotros. Y nosotros hacemos un análisis de la información con esa fuente y con otras fuentes, y así vamos formulando lo que son los planes de búsqueda. En este momento tenemos varios planes de búsqueda. En esa articulación voy a mencionar uno que ayer mencionaba, y es el de Tumaco. O sea, hay un caso abierto en la JEP, que es el de Tumaco, que focalizó esa región, y nosotros tenemos un plan en marcha de Tumaco. Entonces ahí la idea es que esto sea complementario y realmente satisfaga. En ese, bueno, eso digamos, pero esa es la articulación más próxima. Pero la articulación más mediana es la que se tiene que tener con todas las instituciones a fin de poder acceder a información, al fin de coordinar acciones, por ejemplo, con la unidad de víctimas para poder hacer las entregas, con el Ministerio de Salud y la unidad de víctimas para prestar apoyo psicosocial, por ejemplo, pero también con la Fiscalía. Porque la Fiscalía tiene muchos expedientes donde hay información que es clave para poder formular esos planes de búsqueda y determinar cuál es el universo de los desaparecidos. Y finalmente, el papel que desempeñan los relatos de las víctimas es un papel central. Es un papel central porque generalmente el relato de la víctima se ve como el relato de la fuente de información para lo que se necesita para la búsqueda. Entonces, cuándo fue desaparecido, quién era el desaparecido, a dónde lo ha buscado, etcétera, pero como datos. El relato acá cobra una importancia, y es que la unidad tiene que determinar, para contribuir al derecho a la verdad, tiene que determinar cuál fue la suerte del desaparecido. Y la suerte del desaparecido, la idea es que esté integrada con todo ese hacer, con todo lo que las víctimas hacen para saber qué fue lo que pasó por su propia cuenta, y que ese es un conocimiento y un saber que es importante de reconocer, porque finalmente si logran un resultado, que claro, facilitan las instituciones, pero es un resultado de su trabajo, de su esfuerzo, de su resistencia y persistencia por saber qué pasó con sus seres queridos. Yo diría eso. Carlos. Sobre el tema propiamente de los relatos, Luz Marina, hay un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en las organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, y que es un trabajo que también ha adoptado la unidad de búsqueda con el arte. ¿Qué papel desempeña el arte en este trabajo, pero además en despertar en la sociedad indignación, empatía, solidaridad con estas miles de familias y de seres queridos que están sufriendo este drama de ser víctimas de desaparición forzada? Charlie, mira, eso es clave. Eso es sumamente clave. ¿Por qué? Porque porque es una manera de reconocerlas. Y reconocer a una persona es reconocerle a su vez la dignidad que tiene. Y esos dos elementos son elementos de la reparación no monetaria. Y me explico. Si hay algo que causa un daño profundo a las familias que buscan a sus seres queridos, es como la negligencia, la falta de solidaridad, la soledad, no de entre ellas, porque ellas generan unas redes de apoyo y unas solidaridades dignas de toda mi admiración y de toda mi inspiración. Pero es esa soledad, esa indiferencia de los que deberían estar al lado de ellos, instituciones, sociedad, medios de poder, que en lugar de apoyarles como correspondería a una sociedad basada en principios como la nuestra, principios de solidaridad, de convivencia, de paz, no. Es una sociedad que muchas veces no apoya, pues muchas veces no apoya, pero a veces cuando habla para estigmatizar. Entonces, no solamente la persona tiene que buscar a su ser querido en la mayor incertidumbre, sino que encima de todo empiezan a ser de alguna manera
excluidos de ese derecho a buscar, porque cuando le ponen una etiqueta al desaparecido, pues ya empiezan a tener miedo por su seguridad, porque van a decir, si yo pregunto por mi hijo que lo etiquetaron como narcotraficante, como guerrillero, pues voy a estar en riesgo porque van a decir que yo soy lo mismo. Esto es muy cruel, sumamente cruel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos venido trabajando el equipo de comunicaciones y pedagogía, que es un equipo con ese enfoque en la unidad. Hemos venido trabajando en escuchar a las víctimas sobre lo que han hecho y permitirles expresarlo como ellas consideran que quieren expresárselo a la sociedad. Entonces ha sido interesante, ¿por qué? Primero, porque ellas mismas se han descubierto cualidades, fortalezas que no se habían descubierto. Porque pudieron volver a disfrutar de algo que creían que no podían tener. Pintar, hacer un video, construir alguna imagen. Es como que pudieron transmitirle a la sociedad que ellos son personas que buscan a sus seres queridos, pero que son ciudadanas y ciudadanos que hacen parte de esta sociedad con características y sueños similares a los de cualquiera de nosotros. Entonces, eso para nosotros es sumamente clave porque nos ayuda a sensibilizar que es importante para la búsqueda. La búsqueda no la podemos hacer nosotros solos, por más expertos que seamos. Pero además ayuda a algo que es el propósito de este mecanismo y es contribuir a la reparación en términos de satisfacción de las víctimas a través de ese reconocimiento. Ha sido algo realmente importante para ellas, nos lo han expresado, pero también para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de eso que van construyendo, a través de arte, también vamos conociéndolos. ¿Dónde están esas experiencias que más marcaron su vida en todo este proceso de búsqueda? Porque es que una cosa es que el momento de no volví a saber y otra es cuando empiezan a buscar. Y ahí hay millones de cosas que pasan en sus vidas. En una charla anterior que tuvimos hace unos meses, Luz María, usted me contaba que una víctima que eso le había, digamos, le había impactado, que una víctima le decía algo, una frase muy sencilla, pero que a la vez era una frase muy profunda, muy impactante, y le decía, es que yo importo, es que lo que me pasa a mí tiene que importar. En ese sentido, Luz Marina, si uno evalúa cómo la sociedad colombiana, cómo las instituciones en Colombia del Estado han venido trabajando, han venido sensibilizándose sobre el tema de los desaparecidos, ¿se ha avanzado con respecto a hace 20 o 30 años o no se ha avanzado? La sociedad sigue sin ver el drama de la desaparición forzada, las instituciones en general también, o sí ha habido pasos hacia adelante, tanto de la sociedad como de las instituciones. ¿Cómo lo evalúa usted, Luz María? Charlie, yo creo que se han dado pasos. Sí, yo creo que eh, las víctimas han sido tan fuertes, tan insistentes, tan, yo voy a decir esto, tan amorosas en esa búsqueda, que han acudido a lo que sea para exigirles a las autoridades que entiendan lo que ellas necesitan. Mira, Charlie, cuando empiezan a entregar los cuerpos de justicia y paz, esto era terrible. O sea, yo te lo digo, a mí me parecía, no sé, uno piensa en un funeral de un familiar de uno y uno con quién está. Primero uno escoge el lugar donde quiere despedirlo. Segundo, llama a las personas con las que quiere compartir el dolor. Eso en general, o sea, una persona que muere porque murió y no por otra razón. Imagínense algo que es yo buscando, sin tener razón. Un día me dicen que encontraron un cuerpo y es mi ser querido, y encima de todo me exponen a una entrega masiva con unas personas que están custodiando los cofres,
que yo no me puedo acercar, es decir, yo no puedo expresar ni movilizar lo que siento. Eso fue muy doloroso. ¿Y qué hicieron las víctimas? Dijeron, no queremos eso. Y hoy las instituciones tienen el protocolo de entrega digna. Entonces, yo siento que a través de esa exigibilidad, las instituciones fueron sensibilizándose con algo que ellas no se sensibilizaban. ¿Por qué? A mí alguien me decía en medicina legal, yo creo que uno también se trata de proteger, porque si se involucra demasiado no puede hacer esta tarea. Pero tuvieron que involucrarse porque es que estaban dándole razón a las personas de algo que era fundamental para ellas. Y aprendieron las instituciones, aprendieron que la entrega no es de cualquier manera, pues sigue habiendo retos, esto se va construyendo otra cultura, ¿no? A reconstruir una cultura, o a construir más bien una cultura de conciencia. Yo siento que hoy se habla más de desaparición, antes no escuchaba uno esa palabra en ninguna parte, pero yo creo que sigue habiendo un desafío muy grande de reconocer qué es eso. ¿Qué es la desaparición? Es decir, ¿cómo puedes ponerte en tu cabeza algo que la gente que no vive esto no lo entiende? 20 años buscando a su ser querido, usted todavía está buscando, ¿para qué lo busca? Ya debe estar muerto. Usted en realidad cree que está vivo, pero ¿cómo cree? Si son 20 años y no aparece, si ya no apareció. Y no se lo está diciendo una persona que no tiene ni idea. Muchas veces dentro de las mismas familias hay conflictos por esto. Pero esto, comprender que esta búsqueda no va a cesar jamás por un familiar, una mamá, una esposa, un familiar. No va, así pasen 30 años. Esto es algo que todavía son desafíos y sobre todo comprender algo, Charlie. Buscar los desaparecidos es no solamente contribuir al alivio del sufrimiento de quienes buscan, sino a todos los impactos que la desaparición ha causado en la sociedad. Porque esto nos impacta a todos, solo que no somos conscientes. Si a mí en mi barrio empezaron a desaparecer gente, yo dije, pero menos mal no se llevaron a ninguno de mis seres queridos. ¿Tú te preguntaste alguna vez qué dejaste de hacer porque eso estaba pasando? Eso no nos lo hemos preguntado. Entonces, buscar los desaparecidos es buscar la paz y la convivencia y la seguridad para todos y todas. A uno, bueno, lo digo por mí, Luz Marina, da la sensación de que las mujeres no se rinden en la búsqueda de sus desaparecidos. Es así, ¿cierto? Así, total, Mm. total. Las mujeres no se rinden. Luz Marina, cuando hay que hacer el trabajo de la búsqueda en ríos, en selvas, en un territorio tan difícil, cómo enfrenta la unidad esas dificultades? Bueno, estamos haciendo, nosotros llevamos 2 años de funcionamiento, Charlie. Digamos, de funcionamiento significa que nos dieron el primer presupuesto hace escasos 2 años. ¿Eso qué significa? Ejecutar el presupuesto. Entonces, parte de la tarea, aparte de la tarea que tiene la unidad es cambiar el paradigma de la búsqueda. Y uno se pregunta, ¿qué es el cambio? O sea, ¿entre qué y qué es lo que va a cambiar? O sea, ¿de qué se va a cambiar a qué? Y lo primero que hay que señalar es que la unidad busca los desaparecidos con una finalidad muy concreta y exclusiva. Encontrar los desaparecidos y aliviar con ese encuentro el sufrimiento de los familiares. Entonces, esta tarea que no implica determinar responsabilidades, ni establecer delitos, ni nada, que incluso la persona puede estar desaparecida y no haberse cometido un delito, esta tarea cambia no solamente la forma, sino también obliga al cambio de metodologías. Nosotros hemos estado trabajando y estamos trabajando en el diseño de metodologías que nos permitan hacer esta tarea desde lo humanitario y extrajudicial con metodologías particulares que nos permitan abordar un reclamo permanente de las víctimas, los ríos. ¿Cómo van a buscar en ríos? ¿Cómo van a buscar en esteros?
¿Cómo van a buscar, sí, en esas selvas o esto? Nosotros estamos trabajando ya están, digamos, varios lineamientos, pero estamos teniendo un apoyo técnico, estamos en un proceso de contratación de un apoyo técnico para fortalecer esas metodologías, pero a la vez estamos recogiendo información y teniendo un soporte que ha sido interesante, que es unos fortalecimientos institucionales por parte de distintas instituciones, entre ellas el Grupo de Guatemala, el Grupo de Antropología de Guatemala, que ha hecho búsquedas de fosas muy desafiantes, pero también con ICMP, que tiene una experiencia en el mundo, también en situaciones y contextos muy difíciles de acceso. Tenemos la esperanza de que el acceso a información nos precise y nos ayude a georreferenciar bien los lugares donde puedan estar, de manera que, aunque sea difícil el trabajo de ingresar a un lugar, podamos potenciar y optimizar nuestros resultados al momento de aproximarnos a ese lugar. Y yo creo que el carácter humanitario de la unidad debería, y estamos trabajando muy fuertemente, quizás eso es de las cosas más difíciles de entender, incluso por la unidad, y es cómo se hace el trabajo humanitario. Si esto es humanitario, ¿qué es lo que nosotros no podemos hacer nunca? ¿Y por qué? Porque es que tenemos que generar confianza y credibilidad. ¿En quiénes? En las víctimas, pero también los actores que están en el territorio. Que no crean que nosotros vamos a ir a perseguirlos, sino que vamos a buscar a los desaparecidos. Esa es toda una tarea. Luz Marina anteriormente nos contó o nos explicó la articulación de la unidad con instituciones como la JEP, como el Instituto Nacional de Salud, como parte del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Luz Marina, ¿cómo se articula el trabajo de la unidad con la Comisión de la Verdad? Bueno, Charlie, mira, nosotros hemos venido trabajando en varias cosas. Uno, en acceso y recolección de información con aportantes de información. Llámese personas que fueron de grupos armados como los paramilitares, que están haciendo actos de reconocimiento y de contribución a la verdad en la Comisión de la Verdad. Llámese las personas que están en las cárceles. Estamos haciendo conjuntamente este trabajo en algunos casos. Estamos desarrollando actividades que tienen que ver con el reconocimiento de las víctimas y de esa labor que realizan de la búsqueda. Hace un año estábamos en Pasto haciendo un acto de reconocimiento con las mujeres que han buscado por años, por décadas a sus familiares y nos dimos la oportunidad de escucharlas, de conocerlas y de comprender qué estaba alrededor de esa necesidad de la búsqueda y cómo sentían y se reconocían a sí mismas todo el camino hecho y todo el saber que tenían. Fue una oportunidad muy grande de haber compartido con ellas. Entonces, eso lo hicimos conjuntamente. Pero con la Comisión de la Verdad también estamos articulándonos a través del Consejo Asesor de la Unidad. El Consejo Asesor de la Unidad tiene la presencia de 8 instituciones del Estado, una de ellas la Comisión para la Verdad. Y con la Comisión de la Verdad también hemos tenido articulaciones existenciales, fundacionales, diría yo, porque la unidad fue la última institución que emprendió acciones porque el gobierno solamente hizo mi posesión en el mes de febrero del 2018, mientras la Comisión de la Verdad y la JEP tuvieron lugar todas esas posesiones en el 2017. Y entonces entrar a empezar a funcionar, pues digamos, a tener un lugar, sin tener una planta, era un desafío grande y la Comisión de la Verdad nos acogió en su sede acá en Bogotá. Pero además también nos acogió en varios territorios para poder emprender nuestro despliegue territorial. Entonces también ha sido un relacionamiento de solidaridad y de construcción conjunta para las víctimas. Voy a transmitirle, Luz Marina, una pregunta que nos hacen desde Facebook, que es la siguiente. ¿Qué beneficios penales ante la JEP
puede obtener un desmovilizado que colabora aportando información valiosa sobre ubicación de cuerpos a la unidad de búsqueda. Bueno, vamos a mirar primero el tema de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, asociado al principio de condicionalidad. ¿Qué significa esto? Que la Jurisdicción Especial para la Paz no impone las penas que imponen los tribunales o las cortes ordinarias, que son de 20 años, 40 años, sino que impone unas sanciones que tienen otras duraciones dependiendo del comportamiento y contribución de los comparecientes a la verdad y a la justicia. A partir de esas sanciones propias, hay una parte que es hay una parte y es que cuando ellos hablan de desaparecidos o de reclutados o de secuestrados, ellos deben dar información a la unidad. O sea, le dan la información a la jurisdicción para determinar las responsabilidades y dar cuenta de qué pasó. Pero lo que tiene que ver con la búsqueda se lo tiene que entregar a la unidad, o si se lo quiere entregar a la jurisdicción nos lo transmite a nosotros, pero ese aporte que ellos hacen apoya el sustento de esas sanciones propias, de la imposición de las sanciones propias. Pero también siento que puede contribuir a algo que a mí me parece clave y es esos planes de reparación que tienen que hacer los excombatientes dentro de los territorios. Entonces, a mí me parece que unos excombatientes puedan decirle a las víctimas dónde están y que efectivamente encontremos a los desaparecidos, esos son elementos claves para la condicionalidad. Y por eso el sistema integral dice que está regido por ese principio de condicionalidad. Y es en la medida que aportes a la verdad en los otros mecanismos, eso tiene consecuencias en las sanciones de la jurisdicción. Ahora, nosotros no vamos a entregarle a la jurisdicción exactamente la información que nos entreguen, porque esa es una información confidencial, pero sí vamos a decir si contribuyeron o no. La siguiente pregunta que nos hacen desde Facebook, Blue Marina, es ¿cuántas personas desaparecidas se estima que hay hoy en día? Bueno, nosotros hemos hablado, venimos hablando de esa cifra, más de 120.000 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. ¿Con base en qué lo decimos? Con base en lo que fueron las cifras de la investigación más completa que se ha hecho sobre esta materia en Colombia, y es la que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2016 y que cerró cifras hasta donde sé en el 2018. Es que se llama una investigación que hizo el Centro de Derechos Humanos y que se publicó en un documento que se llamó Hasta Encontrarlos. Ellos hablan de una cifra de 86.000 personas desaparecidas forzadas. Hablan de 30 y algo de secuestrados. Y hablan de 17.000 y algo de reclutados forzados. Eso ahí ya te da 100, más o menos. Pero ¿dónde están los que participaron en las hostilidades? Eso no están en ninguna base de datos. Entonces, por eso estamos hablando, es muy probable que sean más de 120.000 personas. Pues Marina, otra pregunta que nos hacen desde Facebook y es el papel que desempeña la cooperación internacional. Voy a hacer un pequeño contexto. Desde hace unos días venimos observando la grave crisis de seguridad, la grave crisis de orden público, la grave crisis humanitaria que vive en muchas regiones de Colombia y cómo esa realidad ha sido contada, ha sido explicada, ha sido relatada en medios de comunicación internacionales. Es decir, el mundo ya no estamos, como tal vez hace 30 o 40 años, ya no estamos aislados del mundo. El mundo sabe lo que está pasando en Colombia. Sobre este tema de los desaparecidos, Luz Marina, no estamos solos. La comunidad internacional ha cumplido un papel clave en esta tarea. Fundamental, muy fundamental. Porque, de hecho,
la unidad empieza su funcionamiento con apoyo internacional. Y siento que la comunidad internacional ha jugado un rol de respaldo, de exigibilidad, en el marco de lo que es la comunidad internacional, obviamente, pero de exigibilidad, de estar haciendo de seguimiento, haciendo informes y preguntando sobre todo esto que está pasando. Entonces, la comunidad internacional no solamente ha dado recursos, que los ha dado, recursos estratégicos, porque nos ha permitido, digamos, con cierta agilidad poder desarrollar y ya estar establecidos. Es que a veces no se evalúa mucho lo que es tener un papel y tener una institución. O sea, tener una institución ya funcionando, así uno tenga muchas críticas sobre la institución, es un logro muy importante. Entonces, y eso es, sin duda fue con apoyo de la comunidad internacional. Estoy absolutamente convencida. Pero la comunidad internacional no se ha quedado en ese lugar simplemente de recursos. La comunidad internacional en realidad se ha asumido que este es un proyecto global. Este proceso de paz es un proyecto global. ¿Por qué? Porque por primera vez se intenta un modelo de justicia integral, de justicia transicional integral. Antes no se había hecho. Se había priorizado la verdad o se habían priorizado los juicios. Y luego, a medida que fueron pasando los años, iban abordando la verdad. Pero acá se dijo, mira, vamos a tener una comisión de la verdad, vamos a tener un tribunal y vamos a tener un mecanismo de búsqueda. Entonces, en realidad, la comunidad internacional está expectante y está poniendo todo desde mi punto de vista, muchos esfuerzos. ¿Para qué? Para que esto funcione. Entonces, cuando se hace ese propósito, hace seguimiento, hace reuniones, facilita articulaciones, lleva informes a los órganos internacionales que están haciéndole seguimiento también a esto y sobre todo apoya tareas que materialicen la satisfacción de los derechos de las víctimas. Entonces creo que el papel de la comunidad internacional ha sido trascendental. Sinceramente, creo que sin la comunidad internacional no estaríamos donde estamos a pesar de todas las dificultades. Ahora, la comunidad internacional tiene un lugar y un rol. No puede sustituir al Estado y no debe hacerlo. Porque la idea es que un proceso transicional fortalezca al Estado. Entonces, cuando las políticas internas no van en la misma línea o al mismo ritmo que es la apuesta a la construcción de paz, pues los desafíos son muy grandes y la comunidad internacional se ha mantenido atenta a esto. Pues Marina, tenemos tiempo para 2 preguntas más de Facebook. ¿Sí tenemos tiempo? Yo sí. Muchas gracias. La primera pregunta que nos envían es, ¿cómo va la implementación de los compromisos derivados del capítulo étnico del acuerdo? ¿En qué consisten esos compromisos y cómo va ese proceso? Bueno, yo le voy a contestar lo que tiene que ver con la unidad. No tengo la capacidad de responderles sobre todo lo del capítulo étnico. El sistema integral de verdad, justicia y reparación, y digo yo con liderazgo de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, consiguieron unos recursos muy tempranamente que nos permitieron hacer una consulta previa con los grupos étnicos. Y con consulta previa que hicimos todo el sistema. Eso fue muy interesante, realmente fue muy interesante porque creo que fue una de las acciones de mayor impacto para poder tomarnos en serio la incorporación de esos enfoques técnicos en el desarrollo de nuestra tarea. Fueron jornadas y un proceso de consulta previa donde la jurisdicción comprendió qué requería, qué se demandaba de la jurisdicción por parte de los indígenas, los afros, los rom, pero la unidad de búsqueda también pudo comprender cuáles eran las expectativas y las necesidades de reconocimiento y de diálogo y de involucramiento de los pueblos indígenas en la búsqueda
de los desaparecidos, dentro de sus territorios o fuera de sus territorios. La verdad te digo, Carlos, que ese proceso fue muy pedagógico para la unidad. Muy pedagógico porque hay cosas que uno no cree que se estén planteando los indígenas. No sé, por ejemplo, ¿quién puede identificar un cuerpo que se encuentra? Porque nosotros tenemos médicos tradicionales. Cuando uno desde afuera dice, pero si está medicina legal, pues es medicina legal al que le toca. Entonces, esto es un proceso pedagógico de conocimiento y reconocimientos mutuos. Fue un proceso muy interesante, la verdad, y eso que llevó a que se firmaran acuerdos muy concretos en cada mecanismo de compromiso de inclusión de ese enfoque, de esos enfoques técnicos en la labor de cada una de las instituciones. Fueron acuerdos distintos, con alcances distintos, pero con compromisos muy concretos, que estamos cumpliendo. Creo que otra pregunta que va también un poco en ese sentido, pero hacia lo regional, dice, ¿cómo funcionan los planes regionales de búsqueda con el obstáculo de que las instituciones generalmente son muy centralizadas, las instituciones que se deben involucrar en esos planes de búsqueda? Gracias, Carlos. Gracias por la pregunta a la persona que lo hizo. Creo que ese es el desafío más importante en términos de construcción de paz con enfoque territorial. Sí, yo siento que a pesar de que tenemos equipos en el territorio, las metodologías no necesariamente involucran el territorio. ¿Por qué? Porque puede mantenerse el control desde el centro y lo que hacen los equipos territoriales es ejecutar lo que dice el centro. Entonces no necesariamente se involucra ese enfoque territorial. Yo te quiero decir, nosotros empezamos a funcionar así. Los equipos territoriales iban a recolectar la información, iban a facilitar la participación y acá en Bogotá íbamos a formular los planes. O sea, ese enfoque centralista que es parte de las estructuras de tanta violencia, tanta exclusión y tanta marginalidad, de alguna manera estábamos actuando de la misma manera. Entonces, ahora que ya tenemos más de un año en el territorio, que los equipos son de los territorios, en su gran mayoría la gente es del territorio, ese ha sido un criterio que hemos seguido, pues los equipos empiezan a hablarnos desde el territorio y a plantearnos necesidades de transformaciones para que realmente lo que hacemos se conecte con el territorio. Entonces, parte de los planes, parte de la reflexión está alrededor de los planes de búsqueda. Los planes de búsqueda son la manera en que la unidad debe buscar a los desaparecidos para optimizar los resultados, para optimizar los esfuerzos, y en ese sentido, un plan de búsqueda debería incorporar esos enfoques, el territorial y el étnico territorial, que ayuden a entender que ese plan de búsqueda no solamente es que va a encontrar a unos desaparecidos, sino que ese plan de búsqueda reconoce el lugar de donde fueron desaparecidos y reconoce la necesidad de, como dicen los indígenas, sanar ese territorio donde se encuentran los desaparecidos. Entonces, estamos en ese ajuste en este momento, que es muy, muy interesante, la verdad, y que tendrán que estar abiertos esos planes regionales de búsqueda al diálogo con los actores relevantes en el territorio para que el plan le diga algo al territorio también, porque finalmente es también un mecanismo de reparar. Luz Marina, para terminar, este domingo, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿De dónde nace esa fecha y qué papel va a desempeñar la unidad de búsqueda de personas esa fecha? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué mensaje además quiere darle Luz Marina Monzón como directora de la unidad a través de esta entrevista a quienes nos están escuchando a propósito de esa fecha? Ok. Carlos, mira, gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de poner en marcha lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es poder intervenir en la mayor cantidad de espacios que se convocan para conmemorar.
y contribuir para, no solamente para hablar, sino que el hecho de que estamos ahí significa que respaldamos de manera decidida la legitimidad del derecho que tienen las víctimas a ser buscadas y el derecho que tienen las víctimas a que se busque a sus seres queridos. ¿De dónde nace la declaratoria del 30 de agosto como el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos o los desaparecidos forzados? Nace de la resolución 65-209 del 30 de marzo del 2011 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas declaró a través de esta resolución este día como el día de reconocimiento de estas víctimas con ocasión de lo que fue la entrada en vigencia de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Y esto es un hito sumamente importante. ¿Por qué? Porque creo que ese instrumento internacional que no había sido asumido por Naciones Unidas, es decir, un instrumento internacional específicamente sobre desaparición forzada como convenio. O sea, había salido una declaración, pero no había salido un convenio. Como convenio recogió mucho de lo que era la experiencia de la desaparición para ese momento. Esa convención salió a la firma en el 2006 y para ese momento había claridad de que el Estado tenía que buscar, así tuviera investigaciones penales abiertas o no, que esa obligación subsistía mientras la persona no apareciera. Entonces creo que esta declaratoria de reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada es un reconocimiento a que este crimen contra la humanidad es intolerable, que tiene que ser enfrentado, que tiene que ser prevenido y que el norte, el horizonte es que no haya ni un desaparecido más, nunca más. Y que las víctimas hacen un proceso que es de mucho esfuerzo, de mucho desgaste en todos los sentidos, pero que ese esfuerzo y ese desgaste producen un conocimiento y una experiencia que las instituciones tienen que reconocer en ese proceso de búsqueda que realizan. Entonces, la unidad está apoyando muchos de los eventos que se están convocando tanto a nivel territorial como a nivel central, pero también está promoviendo una campaña que es a partir de una carta que firmaron varios familiares distribuidos en distintas partes del país, donde llaman a la solidaridad con esa búsqueda que ellos hacen y a la cual se han vinculado distintos artistas, periodistas, y que consideramos que es un paso importante para no solamente conmemorar, sino para tener presente siempre que tenemos algo que hacer para que no haya un desaparecido más y para que finalmente la desaparición pueda ser un hecho del pasado y no del presente. ¿Hay canales o qué canales habilitados tiene la unidad para la ciudadanía, para una familia, para una persona que quiera conocer qué procedimientos debe seguir, qué ruta debe seguir si tiene una persona desaparecida? Bueno, la unidad yo le voy a pedir a Juan si es posible que pudiera escribir los datos exactos, pero los canales son diversos. Entonces, tenemos una página en la cual pueden dejar un mensaje, una solicitud. Hay teléfonos donde pueden llamar y también hacernos saber que quieren que los apoyemos en la búsqueda. Hay correo electrónico donde las personas pueden enviar una comunicación pidiendo que les apoyemos. Ahí, pues las páginas, espérate a ver qué me están diciendo. Línea celular, ya me dieron los datos. Línea celular es el número 316, es nacional, 316-278-3918. Hay una línea fija en la sede de Bogotá que es el número 377-0607 con extensión 2017. Hay un correo o dos correos electrónicos que es servicioalciudadano@vpd-búsquedadesaparecidos.com o la página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. Además, hay un Facebook
y hay un Twitter que el Facebook es Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Twitter VPD mayúscula Colombia. Estos son los canales de comunicación. Ahora, esos canales de comunicación no son para recibir toda la información. Con que ustedes nos hagan saber que quieren que nosotros los apoyemos, el equipo puede ir donde están ustedes y escucharles. O si ustedes prefieren mandar toda la información, también la recibimos. Pero lo que quiero es transmitir que esto es, como no es judicial, tenemos flexibilidad para poder actuar aún con información que no sea completa. Para terminar, este domingo, como nos indicaba nuestra invitada Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se conmemora el Día Internacional de las Personas Desaparecidas Forzadas. Este domingo los vamos a recordar. La palabra recordar viene del latín recordari, que quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria, porque significa volver a pasar por el corazón. Si yo le digo a alguien que lo estoy recordando, le estoy diciendo que lo estoy volviendo a pasar por mi corazón. Este domingo, la invitación 30 de agosto. Luz Marina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Carlos, por haberme invitado y yo siento que invitaste a la unidad de búsqueda. Estamos acá para hacer lo mejor a fin de dar las respuestas que los familiares necesitan. Sabemos que no hemos avanzado con la agilidad que ustedes esperan y necesitan, sobre todo, pero les quiero asegurar que estamos haciendo todo lo posible para hacer un cambio en la respuesta del Estado de manera que puedan ustedes satisfacer sus derechos. Mi respeto por su dignidad, por su resistencia y por su lucha. A todas y todos los familiares en este día que se conmemora su día por esa lucha, pero también el día de quienes ustedes buscan. Muchas gracias, directora Luz Marina. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este espacio. Que tengan una buena tarde.